El tallo se divide en tres partes que serían mesencéfalo, esto sería puente y acá sería bulbo, el bulbo. Hay unos surcos que les hablé, que sería este sería el ponto mesencefálico y este de acá sería el ponto vulvar. Entonces eso dividiría a las tres estructuras. Si vamos a ver que vamos a encontrar en cada una de estas partes del mesencéfalo, puente y bulbo en su cara anterior y en su cara posterior, que eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo la cara anterior que la cara posterior. Entonces aquí está la teoría de todo lo que vamos a encontrar, pero la idea aquí no es leer toda esa teoría, sino verlo un poco más práctico. Entonces vamos, esa es la idea. Entonces en la cara anterior bueno, primero que todo, esto de aquí arriba no es el mesencéfalo. Aquí tenemos el tálamo, este es el quiasma óptico. Entonces acá arriba no nos pongamos atención. Y este es el surco ponto mesencefálico, o sea que solamente de aquí a aquí sería el mesencéfalo. Entonces el mesencéfalo tiene, vamos a ponerle otro color, tiene estas estructuras. Exacto, más abajo del punto vulvar. Entonces tiene estas dos estructuras que están aquí, y estas estructuras que le estoy pintando como en azul se llaman pedúnculos cerebrales. Entonces vamos a colocarse pedúnculos cerebrales. Ojo, hay pedúnculos cerebrales y hay pedúnculos cerebelosos. Estos son cerebrales, el nombre lo indica. Son estructuras que tenemos gran cantidad de sustancia blanca, aunque también hay sustancia gris. Por ejemplo, cuando vimos la sustancia negra, la vimos en la clase pasada, ella baja por eso, cerca de esos pedúnculos. También lo que son los acueductos, lo que es el acueducto de Monroe, baja por ahí, y el acueducto de Silvio, que son conductos que conectan a los ventrículos. Yo sé que eso no se lo he mencionado, pero para que sepan, dentro del cerebro hay unos espacios que se llaman ventrículos, y tenemos dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo, y por ahí va pasando líquido cefalorraquídeo y se va después distribuyendo por las cisternas, que son espacios subaracnoideos, y van pasando. Esos ventrículos vamos a tener plexos coroideos, y en esos plexos coroideos va a tener el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido tiene funciones de tipo metabólicas, de transporte de sustancias y también de protección. Entonces ese líquido va a atravesar ciertos conductos. Estoy dándole algo muy repaso. Yo de todos modos, si quieren, les mando un resumen donde está eso, porque es sencillo, no es tan complejo. O se los explico. Mira, eso es facilito. Normalmente, que esas son las cosas que a veces me demoro, pero ajá. Ustedes tienen ventrículo lateral. El ventrículo lateral, ¿dónde lo encontramos? En los hemisferios cerebrales. Del ventrículo lateral hay un agujero que se llama agujero de Monroe. Y ese, mierda, le escribí mal. Entonces ese agujero de Monroe transporta ese líquido cefalorraquídeo de ese ventrículo lateral, bueno, de los dos ventrículos, porque hay uno por cada hemisferio, lo pasa a lo que es al tercer
ventrículo. Y del tercer ventrículo va a pasar por un acueducto que se llama acueducto de Silvio, como Silvio Brito, y va a pasar al cuarto ventrículo. Bueno, el tercer ventrículo, ¿dónde queda? Más o menos por el tálamo, más o menos por ahí. Y el cuarto ventrículo queda entre el puente, que ahora lo veremos, y el bulbo. Entonces está entre tres estructuras: puente, bulbo, y en la parte posterior estaría el cerebelo. Y del cuarto ventrículo va a pasar por dos agujeros que se llaman de Luschka y Magendie. Y eso va a pasar a la cisterna magna. O sea, ese es el recorrido que tiene el líquido cefalorraquídeo. Como les dije, ¿cuál es ¿quién produce el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. ¿Quién lo drena? Lo drenaría el sistema venoso del cerebro. ¿Y para qué sirve? Tiene una función metabólica porque es muy parecido al plasma. No es igual porque hay sustancias que no van a tener el plexo, pero es muy similar. Y además tiene una función de protección, pero más que todo metabólica. Y por ejemplo, se hacen muchos estudios del líquido cefalorraquídeo cuando queremos indagar cosas como son meningitis, encefalitis. Entonces se toman muestras de líquido cefalorraquídeo para ver si tiene leucocitosis, si tiene baja la glucosa, las proteínas, para poder identificar una infección meningea o encefálica, en fin. Entonces, para que sepan eso. Bueno, ahí le hice el resumen de los ventrículos. Bueno, en el caso acá que estamos hablando de los pedúnculos cerebrales, estos pedúnculos cerebrales son estructuras que en gran parte, como decía, de sustancia blanca que conecta con el cerebro. O sea, va a conectar los núcleos que va a tener el tallo cerebral con el cerebro. Entonces, dentro de esos pedúnculos, aquí va a generarse algo que se llama una fosa, que se llama fosa interpeduncular. Vamos a colocarla por acá. Entonces sería fosa interpeduncular. Ahora la escribo, ahora la paso por acá. Por aquí. Entonces vamos a poner una línea. La fosa. Esos serían los pedúnculos cerebrales. No sé si se dan cuenta, aquí hay como dos palitos que salen. Vamos a colocarle otro color para que lo veamos bien. No sé si se dan cuenta, aquí hay dos cositas que salen, ¿ven? Esos palitos que salen es el origen aparente del tercer par. Se pongamos aquí una lineecita por acá. Entonces vamos a colocar aquí origen aparente del tercer par craneal. Bueno, ya les explico qué es eso de origen aparente. ¿Qué sucede? Cuando vayamos a hablar de los pares craneales, se habla de orígenes aparentes y de orígenes reales. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay dos orígenes? Lo que sucede es que en la historia de la anatomía, cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones, uno de ellos fue Vesalio, entre otros,
Por ejemplo, el primer par craneal que se descubrió fue el vago. Entonces, ¿qué se hacía? Entonces tú encontrabas como el nervio y empezabas a seguirlo y a diseccionar y diseccionar, y cuál fue, hasta dónde los llevó, hasta el tallo. Entonces ellos decían, bueno, si de esto aquí nace y de aquí para allá no hay más fibra, no hay más nervio, entonces este debe ser el origen. Y por mucho tiempo en la historia ese era el origen. Pero ¿qué sucedió? La ciencia avanzó y apareció la neurociencia, más o menos en el siglo pasado, y empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que en realidad el nervio no nace de ahí, sino proviene de un núcleo que está en el tallo cerebral, exceptuando unos pares craneales que ahora más adelante les diré. Entonces, ¿qué hicieron con la nomenclatura? Para no quitar toda esta historia de que siempre se vio, entonces los pares craneales tienen dos orígenes. Uno aparente, que es donde se piensa que está el origen, porque es lo que vemos macroscópicamente, es lo que si tuviéramos un tallo, es lo que vamos a ver. Y el otro es el origen real, que es el núcleo, o sea, la neurona donde nace. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Este es el origen aparente. ¿Qué vamos a ver aquí? No sé si se dan cuenta. Vamos a quitar esto de aquí. Aquí hay otro palito. ¿Ven? Ese palito que sale de ahí, eso es el cuarto par craneal. Ojo, no es su origen aparente. Le estoy diciendo, ahí vemos el cuarto par craneal. No le estoy diciendo que es el origen aparente. El origen es el único par craneal, bueno, del tercero hacia abajo, que son los que tienen que ver con el tallo. Si se dan cuenta, el segundo par es este. Me van a preguntar, profe, ¿dónde está el segundo par? Bueno, aquí está el segundo par. Aquí está. Segundo par craneal. Es el óptico. Segundo par craneal. Bueno. Se ha ganado el papel que a mí me gusta. Oigan, apaguen el micrófono. Vale, ahí pude apagar. Bueno, listo. Entonces, aquí vemos el segundo par craneal. Tampoco le estoy diciendo que se puede decir que este es el origen aparente, aunque él es el nervio óptico del origen aparente. Ahora más adelante hablaremos más de eso. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el mesencéfalo. Repasemos, ¿qué es lo que vamos a ver en el mesencéfalo? 1, pedúnculos cerebrales. 2, fosa interpeduncular. 3, el origen aparente del tercer par craneal. 4, el cuarto par craneal. Ojo, no estoy diciendo origen aparente, estoy diciendo cuarto par. Estamos hablando, vuelvo y repito, la cara anterior. Ahora más adelante veremos la cara posterior. Bueno, sigamos. Esto sería el mesencéfalo. Ahora vamos a pasar al puente. Entonces, en el puente, aquí en la mitad, va a haber un surco. Este surco se va a llamar surco basilar. Pregunto, ¿por qué creen que se llama surco basilar? ¿A qué se les parece el nombre? Si pregunto es porque creo que saben. Exacto. Por ahí va a pasar, encima, ahí vamos a encontrar la arteria basilar. Ahí la vamos a encontrar en esa porción específicamente.
Entonces eso también es importante en la parte anterior. Y bueno, vamos a pasar esto más para arriba. Y esta lineecita, bueno, ahora la colocamos. Vamos a quitar esto. Vamos a poner otra línea más bien. Aquí. Listo. Vale. Y acá vamos a ver el origen aparente del quinto par craneal. ¿Cuál es ese? Este de aquí. O el del otro lado. Acuérdense que son pares craneales, o sea que hay uno de un lado y hay otro del otro lado. Entonces, de este lado, este sería el quinto, el origen aparente del quinto. Eso es lo que vamos a ver en el puente en la cara anterior. Así de fácil. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, si les dicen ¿cuál es el origen aparente del tercer par craneal? Fosa interpeduncular. ¿Cuál es el origen aparente del quinto par? Borde lateral del puente o puente, al lado del puente. Entonces es así sencillo. Bueno, entonces vamos a pasar al bulbo. En el bulbo quedaría el resto prácticamente. ¿Se acuerdan cómo se llama este surco? ¿Se acuerdan cómo se llama el surco ese? ¿Por qué es importante ese surco? Que es el ponto vulvar. Porque ahí se encuentra el origen aparente de tres pares craneales. Aquí lo estamos viendo. Este es uno. Este es el otro. Y el de acá sería el otro. Entonces, sería exacto. Si se dan cuenta, van como en orden. Entonces, este sería el sexto par. Este sería... Bueno, aquí espérense que se quite esto. Bueno, ustedes me entienden. Espérense y lo quito. Bueno, porque después van a confundirse. Entonces, ahí sería... el 6, 7 y 8. Iría más o menos así, de medial a lateral. 6, 7 y 8. Esos serían los orígenes. Entonces, si les preguntan ¿cuál es el origen aparente del sexto par? El surco ponto vulvar por encima de las pirámides, más o menos. Del séptimo par, el surco ponto vulvar más o menos por la oliva. Ahora les explico cuáles son las pirámides y cuál es la oliva. ¿Y cuál es el octavo par? Surco ponto vulvar también por encima de la oliva. Entonces, aquí los vemos y del otro lado también están. O sea, del otro lado también aquí tenemos el sexto, séptimo y el octavo. Igual, sexto, séptimo y octavo. Tanto de un lado como del otro. Así es claro. Y eso es lo que vamos a identificar en el surco. Ahora, yéndonos propiamente al bulbo, vamos a encontrar, no sé si se dan cuenta, hay una línea aquí, que es una línea media anterior que se continúa con la de la médula. Y si se dan cuenta, hay como dos elevaciones. Hay una elevación larguita acá, una del otro lado. Acordemos que hay, esto es como en par, y del otro lado hay otra elevacioncita y de este otro lado hay
otra elevacióncita. Entonces hagamos un dibujo acá para hacerlo más grande. Entonces más o menos esto sería así. Entonces, ¿qué es esto? Las que son centrales es lo que se llaman las pirámides, las populares pirámides. O sea, estas son las pirámides. Sí. Para que si en qué les he mencionado yo las pirámides, para ver si se acuerdan. Ya les he mencionado esa palabrita. ¿En qué se las he mencionado? Y estas que están al lado son las olivas. Exacto, vía piramidal. O sea, y la vía piramidal tiene que ver con qué? ¿Con qué tipo de inervación? ¿Saben? Tiene que ver, exacto, motora. Tiene que ver con lo motor. Ahora que damos las vías, por eso primero hablo de esto, vamos a mencionar las pirámides. No se preocupen por eso. Entonces, están las pirámides, exacto, fibras motoras, están las pirámides y las olivas. Entonces, ¿qué sucede? Entre la pirámide y la oliva va a haber un surco. Pintémoslo. O sea, aquí. O sea, aquí. Este surco que está aquí, no sé si lo ven, si coloqué un color como... O sea, este surco que está aquí, ese es un surco que se llama preolivar. Entonces se llama surco preolivar. Y ahí vamos a encontrar el origen aparente del 12º par craneal. Entonces, si les preguntan cuál es el origen, las pirámides son las del centro. O sea, vamos a quitar esto. Estas son las pirámides. Y las olivas serían estas de acá. Serían las olivas. ¿Ya? Entonces, en el surco preolivar encontraríamos el origen aparente del 12º par. No sé si aquí ven unas fibritas como unos pelitos. Ese es el 12º par. Y en el surco que está por detrás de la oliva, o sea, si lo pintamos aquí, o sea, este que estaría por detrás de la oliva, ese surco se llama surco retroolivar. Entonces sería surco y ahí encontramos el origen aparente del 9, 10 y 11 par craneal. Entonces, si no sé si se dan cuenta, aquí podemos ver, hacemos esto, ven, esas son del 9, del 10 y del 11, van en orden. Entonces
Este sería, ahí, este sería 9, este sería 10, y aquí sería el 11, y acá sería el 12. Entonces van en orden. Si se dan cuenta, ellos van en orden. Entonces, resumamos, ¿qué vamos a encontrar en el bulbo? Las pirámides y las olivas. En el surco preolivar vamos a encontrar el origen aparente del 12avo par, y en el surco retroolivar vamos a encontrar el origen aparente del 9, 10 y 11. Y en el surco pontobulbar, ya eso lo vimos, que estaría entre el puente y el bulbo, vamos a encontrar el origen aparente del sexto par, del séptimo par y del octavo par. Entonces, eso es lo que vamos, que es lo más importante y es lo que vamos a encontrar en la cara anterior. Entonces, si estuviéramos en un laboratorio, yo les colocara el tallo y ustedes tenían que identificar cada una de esas cositas. No son tan difíciles, no son complejas, pero bueno, listo. Preguntas con respecto a la cara anterior, que ahora voy a pasar a la cara posterior. Bueno, en la cara posterior, bueno, aquí hablan, por ejemplo, en la cara posterior vamos a encontrar una placa de sustancia blanca que se llama lámina cuadrigémina. Esa lámina cuadrigémina, el quinto par se origina en el puente, al lado del puente. Míralo aquí, origen aparente del quinto. Aquí, origen aparente del quinto, es el quinto par. Bueno, tenemos lo que es el colículo superior, que sería este de aquí, sería este de aquí y este de acá. Ya les dije que tiene que ver con la visión. Tenemos lo que es el colículo inferior, que sería esta parte de acá, que tendría que ver con la audición. Aquí vemos el cuarto par craneal, el nervio coclear, que el origen aparente es por debajo del colículo inferior. Eso es lo que encontraríamos en el mesencéfalo. Ya en el puente encontraríamos esto, que sería el pedúnculo cerebeloso, que ya les expliqué que se divide en tres porciones. Aquí está el pedúnculo cerebral medio, el superior, que sería este de acá, y el inferior, que sería este pedacito de aquí. Aquí lo vemos. Y que ya les expliqué que es para conectarse con el cerebelo. Tenemos la línea media posterior o dorsal, es lo mismo. Y aquí vamos a tener el colículo o eminencia medial, colículo facial, que les expliqué que ahí encontraríamos en esa área lo que serían los núcleos del facial y del sexto par. Y aquí al ladito vamos a encontrar lo que es la fóvea superior, que hablamos que ahí encontraríamos el núcleo del quinto par. Aquí encontramos lo que son unas estrías medulares que tienen que ver con la audición. Y ya en el bulbo sería más abajo, ya esto sería, ya eso es puente, ahora veríamos el bulbo. Vamos a encontrar lo que son el trígono del vago, que sería este de aquí, y el de arriba, que sería el trígono del hipogloso. Aquí está, trígono del hipogloso y trígono del vago. En esos trígonos, como
el nombre lo indicará, o sea, si hacemos una apertura, adentro encontraríamos los núcleos del vago y los núcleos del hipogloso. Ya en la parte más inferior tendríamos la línea, se continúa con la línea media dorsal, que es la misma de acá, que pinta acá arriba, y tendríamos unos tubérculos gracilis y el tubérculo cuneatus o cuneiforme, que son de este otro lado. También está el gracilis y el cuneatus. Esos tubérculos tienen que ver con la vía de la propiocepción consciente. Entonces, para de pronto repasar, en la eminencia media tenemos el núcleo del séptimo y del sexto. Bueno, aquí obviamente el trígono del hipogloso sería, espérense, ahí me equivoqué, sería el 12, y del vago sería este, el vago. Y en la fobia tendríamos uno de los tantos núcleos del quinto, que ahora veremos que el quinto son varios núcleos. Y bueno, eso sería lo que tendríamos en el tallo. Esta sería la cara externa.